Quiero agradecer a la Fundación Cajasol la celebración de este acto que ya cumple su tercera edición, un acto que se celebra con motivo de la exposición en la que el Consejo General de Hermandades y Cofradías expone públicamente el cartel de la Semana Santa. Este comenzó hace 2 años con el cartel de Manolo Cuervo, continuó el año pasado, con el cartel de Daniel Franca y en esta ocasión 2024 con el cartel pintado por Salustiano García. Me van a permitir, a manera de prólogo, a manera de introducción, que les lea un fragmento del texto que he escrito para el catálogo de la exposición sobre la figura artística de Salustiano, que nos va a servir de introducción y donde vamos a encontrar algunas de las cuestiones que le vamos a plantear al artista. He escrito la pintura de Salustiano García Cruz, Villaverde del Río, Sevilla, 1965. Replanteó su carrera artística en el viaje que realizó por Italia en 1992, al contemplar personalmente las obras del Renacimiento. Fue entonces cuando se decantó por el arte realista y comenzó a trabajar con la figura humana, los fondos rojos y el espacio vacío, con el propósito de provocar en el espectador emociones semejantes a las que él mismo había sentido. Objeto de especial análisis y reflexión es la composición de los cuadros. Sus pinturas son el resultado de un profundo estudio de las relaciones armónicas que se establecen entre los personajes y el espacio creado por el fondo plano y el formato de la tela. Un arte basado matemáticamente, un arte de base matemática, en el que el círculo, como figura geométrica perfecta, tiene un protagonismo principal. Igualmente, la aplicación sin esfuerzo aparente de la pintura sobre el lienzo es una cuestión casi obsesiva. Su proceso creativo es muy lento, por lo que trabaja a partir de fotografías en las que intenta que la luz y la atmósfera sean las que se vayan a reflejar en el cuadro. De las cientos de instantáneas tomadas al modelo, selecciona unas pocas para elaborar los bocetos. En ellos va realizando modificaciones hasta alcanzar un resultado idealizado que considera óptimo por su belleza y equilibrio. El dibujo definitivo lo pasa al cuadro por medio de una grisalla, comenzando entonces el laborioso trabajo de pintar a través de cientos de veladuras. Busca con ello superficies lisas y limpias, como si estuvieran impresas, que los cuadros parezcan estar realizados de una manera fácil, fluida, como hechos por una máquina. Esta forma artesanal de entender la pintura, derivada de su admiración por los maestros renacentistas, implica la cuidadosa preparación personal de los materiales, telas, colores a partir de pigmentos naturales, barnices. Su pintura carece de discurso narrativo, no intenta contar algo ni defiende ninguna idea. Solo aspira a emocionar al espectador a través de la belleza. Y el vehículo para lograrlo es la figura humana idealizada. Para ello cuida especialmente la selección de los modelos, gente de la calle, no necesariamente bella, pero sí joven, que le ayude a materializar la idea que pretende llevar al lienzo. Muchos de sus personajes sostienen objetos como si fueran atributos, pero el artista rechaza su interpretación como símbolos. Afirma que no tienen significado alguno. Todo lo más, una intención sugerente y poética para que el espectador haga una lectura personal. Los niños que aparecen con armas o con cigarrillos en las manos son solo niños que juegan a ser adultos, y los adultos con juguetes, adultos que juegan a ser niños. El fondo plano que envuelve a los personajes es definido por el artista como un paisaje abstraído que permite al espectador conformar su propio escenario. El rojo es una síntesis de un cielo al caer la tarde, dice el propio artista, rotundo y absoluto. El negro es un bosque, una noche sin luna, pero un bosque de noche bulle de vida. Si ves una de las pinturas con fondo negro en silencio, podrás oír grillos, ranas, aves nocturnas y el crujido de las hojas secas al caer al suelo. Los cuadros blancos son una estepa recién nevada, pero sin frío. La naturaleza es mi gran maestra y aparece en toda mi obra de manera concluyente, definitiva. Lo más característico
de la pintura de Salustiano son los fondos rojos. Según Michel Pastoureau, el rojo es el color arquetípico, el primero que el hombre dominó, fabricó, reprodujo y declinó en diferentes matices, primero en la pintura y más tarde en el tinte. Esto le confirió durante largos milenios la primacía sobre todos los demás colores, y eso explica también por qué en numerosas lenguas una misma palabra puede significar a la vez rojo, bello y colorido. Para su uso, resultó inspiradora la visita a la Basílica de San Marcos de Venecia. Escribió Diego Valeri que la penumbra física que allí reina, perpetua, no quita nada al abstracto y absoluto fulgor de su oro, relampagueante en círculos y vértices profundísimos, como precisamente el júbilo angélico del cielo dantesco. Las figuras que brillan en ese oro espiritual tienen rostros y gestos cargados de magia santa, dicen palabras mudas que allá visten su sonido en el espacio y en el tiempo, en los reinos del alma. El oro, que en las cúpulas de San Marcos representa el cielo y lo trascendente, se transformó en rojo en la pintura de Salustiano. ...5 de enero de 1970, alrededor de las 12 de la mañana. Decides hacerte pintor. Hola, buenas tardes. Tenéis que perdonar un poco, tengo la garganta no muy bien. No sé si podemos bajar un poco el aire acondicionado que me está dando en la cabeza y tengo que la voz me ponga toda. Muchas gracias por el texto, todo lo que ha dicho es verdad. Pues sí, un día de Reyes decido empezar a pintar. Hago un dibujo y se lo enseño a mi madre, y mi madre tiene una sobrereacción. Dice que es muy bonito, me da besos, abrazos, se lo enseña a mi padre, a mis tíos y a cualquiera que pase. No se oye nada. Hola. Bueno, sí, que tenía 5 años cuando hice un dibujo de los Reyes Magos, se lo enseñé a mi madre, le gustó mucho y me demostró mucho cariño, mucha atención. Y yo pensé que era una manera fantástica, una manera casi mágica de conseguir un extra de cariño. Ese día decidí dedicarme a esto. Estoy muy contento que un montón de años después, pues sigue sucediendo. Cuando llego a alguna ciudad en la que no he estado nunca, pero la gente conoce mi trabajo, recibo muchas muestras de cariño, me escriben muchos mensajes a través de las redes. Y cuando me presenta, mucha gente pues, de repente sonríe y muestra una afabilidad, bueno, pues que me resulta muy agradable. Es decir, que aquello que deseé aquel día se está cumpliendo. Decidiste tener una formación académica, pasaste por la Facultad de Bellas Artes. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Pues yo quería autonomía, la definición de estilo son las limitaciones que cada artista tiene. Entonces yo quería tener pocas limitaciones, pensé que pasar por una escuela tan formal como la de Sevilla podía darme instrumentos como para que esas limitaciones fuesen menores, lo más pequeñas posible. Bueno, allí yo creo que no aprendí mucho, solamente de un profesor, Mauri, que me dio mucha confianza en mí mismo. José Luis Mauri. Sí. Él me dejaba hacer, aquí tengo una compañera Inmaculada que lo puede corroborar. Él me daba total libertad para hacer lo que quería y a todo el mundo le pedía que se ceñiese a los modelos y a mí me dejaba hacer lo que quisiera. Decía que yo era clásico y yo, en aquella época era medio punk, me decía como, sí, estoy diciendo clásico. Hola. Hola. A ver, ¿a esta altura? ¿Bien? Sí, vale. Y me decía, clásico, que no académico. Y
realmente luego me he dado cuenta con el tiempo que las técnicas se aprenden, como a escribir a máquina sin mirar el teclado o tocar el piano. Y lo importante es comunicar. Y para comunicar sí se necesita otro tipo de aprendizaje. Y ese aprendizaje, en mi caso, fue mirando a mi interior. De pequeño pasé muchos meses, años en el campo, y de mayor también me refugio en el campo con mi bicicleta. Y es en ese silencio donde yo aprendo las cosas más importantes de la vida. Yo creo que el silencio, la naturaleza, el mirar dentro de nuestras emociones es donde realmente podemos aprender para luego contarlo, que es lo que hacemos los artistas, contar la vida por dentro. Tuviste unos primeros años en tu carrera artística de búsqueda, ¿no? Trabajando en el expresionismo, en el informalismo, hasta que encontraste tu camino. Sí, yo tenía una naturaleza, a pesar de la... Siempre he tenido esta apariencia de chico bueno, pero al mismo tiempo he sido muy inquieto y un poco salvaje interiormente. Y hacía una pintura bastante expresionista, con sentido del humor y en cierto modo también amable. Como has dicho, viajo a Italia y de repente me encuentro así, cara a cara con el Renacimiento y me emociona muchísimo. Yo me sorprende porque no es la temática lo que me emociona y analizo qué puede ser. Todo el regreso, que lo hice en coche, estuve pensando qué es lo que me había emocionado. Y es como tú has dicho también, la matemática. La pintura y la música comparten muchas palabras y al final una pintura nos puede emocionar como lo hace una música sin necesidad de contarnos nada. Y yo volví pensando que si seguía dedicándome a esto, quería hacerlo así, para emocionar, para trascender. En ese momento, no sé, mi círculo, yo mismo, hacíamos camisetas prêt-à-porter. Y yo pensé que lo que yo quería hacer era alta costura, algo que no te cansase nunca de ponértelo y de mirarlo y de guardarlo. En ese viaje revelador a Italia en el año 92, ¿qué vistes en concreto? ¿Cuáles fueron las obras, los artistas que te impactaron y que te hicieron cambiar el rumbo de tu pintura? Me gustó mucho Botticelli, me gustó mucho Rafael, por supuesto, la composición de uno y de otro. Un poco desordenada más en Botticelli y completamente amarradísima en Rafael. Las Madonna con la composición triangular, con San Juan, el niño, y con Jesucristo. San Juan con el dedo levantado. Aquello me parecía tan sencillo y tan voluptuoso a la vez. Y luego también en Venecia, la cúpula de la Basílica de San Marcos, toda de oro. Y me pareció que oro y ángeles, que aquello estaba representado de una manera muy naif, pero preciosa y muy poética, el cielo. Y a pesar de que yo uso el rojo, aquello fue también... Cuando la gente me pregunta por qué el rojo, hay muchísimos elementos que hacen que yo pinte en rojo. Ese fue uno de ellos, la cúpula dorada de la Basílica de San Marcos. Has definido tu pintura como un susurro en medio de la agresividad y violencia que domina en el arte contemporáneo. A mí me encantan las ferias de arte porque tienen una función didáctica increíble. Cuando la primera vez que yo fui a Arco, la gente se reía de las obras que hay allí y ahora la gente va y las compra. Pero al mismo tiempo tiene un efecto perverso en los artistas, en los galeristas, que muchas veces aprietan a los artistas porque, claro, hay 200, 500 galerías, 3.000 artistas y tienes que llamar la atención.
Entonces, es como en un colegio, que gritan los niños y lo que quieres es abrazar al niño o a la niña que está sonriendo y hablando bajito. Pues igual. Y también ha pasado con el cartel. Yo quería hacer un cartel, ya sabéis que la definición de cartel es un grito a la pared. Yo quería hacer un cartel que no susurrara, de manera cariñosa, como un abrazo de hermano mayor. No sé si he respondido. A veces me pierdo con los ejemplos. Tu pintura carece de discurso narrativo, insistes en ello, que no pretendes contar nada. Afirmas que el verdadero protagonista de mi obra es la emoción del espectador. El espectador antes que la obra de arte. Claro, y en una isla desierta yo no pintaría. Es decir, yo trabajo para vosotros, para el espectador. Hubo en los años 70 incluso películas que ponían olor. Ese olor, música, algunas veces mueven los asientos. El espectador ahí es pasivo total. Y luego están las novelas, y luego está el teatro, y luego está la poesía, y luego está la música. Tanto la poesía como la música, los artistas piden mucho del espectador. Yo creo que en una poesía, en una música, incluso el espectador puede tener más del 50% en ese balance, ¿no? Entonces, yo no quiero hacer una película, no quiero contar una novela. Yo quiero emocionar como lo hace la poesía y como lo hace la música. Porque al final las historias se olvidan, pero las emociones no. Y yo quiero trascender con mi obra, emocionar. Y esa emoción la buscas a través de la figura humana, exclusivamente. Sí, yo creo que la figura humana es un vehículo fantástico. Se ha usado como alegorías, como símbolos, ¿no? La figura humana. Yo no. Pero es cierto que hay algo en la figura humana, bueno, hay algo, hay todo que nosotros nos podemos proyectar. Y de hecho, cuando la gente me dice que hago retratos, yo les digo que no, que nunca he hecho un retrato. Y me miran con cara de asombro. Mis personajes no se representan a sí mismos, igual que un actor no se representa a sí mismo. Y la intención es que nos podamos proyectar. Nosotros vemos una película y nos sentimos identificados con el protagonista, independientemente del color, de la raza, de la edad, ¿no? Y yo quiero que suceda eso con mis personajes, ¿no? Y de ahí también la cierta idealización, ¿ven? Porque si yo hago un retrato solamente va a interesar al retratado. Pero si yo hago una idealización, yo creo que todos tenemos un concepto bueno de nosotros mismos y cuando nos imaginamos, nos pensamos rodeados, adornados de buenas características, ¿no? Y es lo que quiero que parezcan mis personajes, ¿no? Que son personas estupendas, espirituales, serenas, bellas, que nosotros nos podamos mirar como si fuese casi un espejo. Y además con una preferencia clara por la infancia y la juventud. No era así al principio, tuve modelos mayores. El problema que tenemos en Occidente es que no somos inocentes delante de una cámara de fotos. Nosotros nos ponemos tensos. Y de hecho, he fotografiado a modelos fantásticos que no han servido, porque no he conseguido que se relajaran. Y de hecho también, a lo mejor hago 700 fotografías y la que sirve es la última, cuando el modelo se ha cansado, se ha rendido. ¿Qué pasa con la juventud? Que tiene menos prejuicios. Sobre todo los niños, posando de una manera muy natural. Es cierto que a veces hay que ponerle un iPad delante con Peppa Pig para que tengan esa expresión indefinida y estupenda. Pero solamente es eso. Y bueno, también a lo mejor como una metáfora de la pureza y de la inocencia, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gente mayor, pura e inocente. Has afirmado que buscas modelos en los que lo masculino y lo femenino se desdibuje, debilitando la masculinidad y fortaleciendo la feminidad.
¿Qué pretendes con esa ruptura de las fronteras Pues, sexuales? La infancia realmente es donde nosotros nos formamos. Y yo recurro cuando... Me hace mucha gracia cuando alguien hace una interpretación muy intelectual y basada, pues, no sé, pues, en filosofía que me encanta y que por supuesto la he estudiado, la he leído, ¿no? Pero cuando quiero abordar un tema, un concepto, pienso, ¿cómo lo vería yo de niño? Entonces, iba a la iglesia cada domingo de la mano de mi madre y me sorprendía, en mi pueblo hace mucha calor, como en casi todos los pueblos de Andalucía. Y cuando llegaban se ponían una rebeca y llevaban de casa media. Y yo no entendía aquello. Y le pregunté a mi madre por qué se cubrían. Y me dijo, para no distraer la atención de los hombres. Y digo, entonces no podemos meter en el mismo cesto espiritualidad y carnalidad. Bien, entonces yo creo que mis cuadros sean espirituales y que no distraigan con piernas y brazos y hombros desnudos, que los hay, pero me entendéis el chiste. Bien, entonces eso lo llevo también a la delimitación de lo masculino y lo femenino. Mis chicas son bastante guerreras, con fuerza, y los chicos pues se muestran amables y dulces. Gustas de representar los modelos, la figura humana, desde un estricto perfil que recuerda mucho a la tradición clásica, la tradición antigua de la numismática y la medallística. ¿Qué buscas con esos perfiles tan acusados? Cuando regresé de Italia, estuve mucho tiempo pensando cómo iba a conseguir aquello que yo quería, porque claro, yo tenía la idea y ahora había que conseguir que aquello funcionara. Una de las cosas que más me llamó la atención era las limitaciones que tenían los artistas en aquella época, ¿no? Se firmaban contratos incluso en los que aparecían cuántos gramos de pigmento caro tenía que usar para el manto de la Virgen o de Cristo, ¿no? Entonces decían, le dan 56 gramos de lapislázuli y con eso tienen que hacer el manto de la Virgen. Entonces el manto de la Virgen, el tamaño del manto de la Virgen iba a depender de ese contrato, de lo rico que fuese el cliente, porque cuanto más rico, pues más pigmentos caros. Luego había limitaciones teológicas, no podía haber ninguna cabeza superior por encima de la de la Virgen o Jesucristo. Y yo pensé que en un momento en el que en el mundo del arte había libertad absoluta y que muchos de mis compañeros yo veía estaban perdidos en esa libertad, pensé, bien, voy a autoimponerme unos elementos y ahí voy a ver qué consigo. Esos elementos, que algunos se mantienen todavía, era una figura humana, un fondo plano y un formato. Ese formato, pues, también tenía una intención metafórica. Y para rizar el rizo, y por otros motivos también, pensé poner la figura de perfil, que no hubiese comunicación, que hubiese una especie de triángulo, nosotros miramos al personaje, el personaje mira a un espacio que no comparte con nosotros y el misterio crece. No sabemos qué está pasando por esa cabeza, solamente vemos que está mirando a un sitio o incluso a veces tiene los ojos cerrados y que su mundo no lo comparte con nosotros y no nos queda más remedio que la especulación. Y la especulación es una cosa fantástica un ejercicio fantástico para nosotros. Personajes que también se caracterizan por la quietud. Siempre son composiciones muy serenas, sin movimiento, algunas veces incluso cayendo en el hieratismo. ¿Qué buscas con ello? No hay movimiento en tu pintura, o apenas hay movimiento en tu pintura. Pues también volvemos a mi infancia. No miro para allá porque no quiero mover el micrófono, no estoy acostumbrado a hablar con micrófono.
yo recuerdo el día del convento y el día de antes, la víspera, era emocionante. Luego, a veces, el convento es nuestra romería. Y a veces la fiesta, la romería era un poco decepcionante, pero la víspera era apasionante. Y luego al día siguiente, o a la semana siguiente, o a los años siguientes, el día de la romería me parecía fantástico. Entonces, mis personajes nunca actúan. Están recordando un pasado perfecto o anhelando un futuro también perfecto. Por eso no hay acción, por eso aparecen quietos. No hay ninguna acción en los... A pesar de que a veces tiene un objeto, pero ese objeto, también lo podemos hablar más tarde, no es definitorio de nada. En el catálogo que se ha editado con motivo de la exposición se han incluido una serie de textos escritos por el propio Salustiano, que ha tenido un particular interés en que esos textos estuvieran presentes en el catálogo. Les leo uno de ellos. Territorio de ternura a punta de pistola. Dice el Salustiano. Desde los inicios de mi trabajo como artista me propuse contar la parte amable de la vida. Y no porque el dolor propio o ajeno me fuera indiferente, sino justamente por todo lo contrario. Así que, conscientemente y de manera beligerante, sin desaliento, me propuse retratar exclusivamente la parte iluminada de las cosas. En este mundo hostil, cada uno de nosotros aspira a refugiarse en un lugar sagrado y yo lo encontré en la pintura. De manera que ella me permitiera construir un mundo aparte, un territorio acotado, un territorio que en mi mente era un espacio físico, no un estado del alma. Mi última colección la he titulado Territorio de ternura y en ella hay niñas que portan pistolas y cuchillos. Esto, aunque pueda parecer un sinsentido, es solo la manera que adopto para posicionarme en un territorio simbólico. Al igual que el dios del Génesis armó a sus ángeles con espadas de fuego para proteger el jardín del Edén, mi ejército de niñas son guerreras que a la manera de tales ángeles defienden mi territorio de ternura, mi jardín del Edén, a punta de pistola. El ejercicio de la pintura como refugio del ruido del mundo. Pues sí. Sí. Si no hubiese sido pintor, hubiese sido... Pues digo un poco de broma, pero no. Astronauta submarinista. A la vez, al mismo tiempo. El mundo de la infancia, en el que me refugio todavía un poco, es un mundo mágico, un mundo en el que todo lo que pensamos que existe, de verdad. Y es un poco el mundo onírico debajo del mar y de la luna, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, que tenía terror a Moby Dick. Y yo vivía en un pueblo, pero también vivía en el medio del campo, en un cortijo, y era zona de secano. Y yo estaba aterrado con la posibilidad de que llegase Moby Dick, ¿no? Entonces, me gusta traer a la vida de adulto esa sensación en que todo lo que tú pienses puede ser verdad. No sé si he contestado a la pregunta. Hablando de los atributos que antes mencionabas, es frecuente que tus personajes sostengan algo en la mano, pero siempre rechazas cualquier tipo de interpretación simbólica. Sí, no. Yo personalmente pienso que el recurso de la simbología es un recurso barato para el arte, ¿no? Y tampoco son elementos decorativos los elementos que aparecen en los cuadros, en las manos de los personajes. Podría ser, en todo caso, un elemento connotativo, porque es verdad que son elementos, bueno, con una cierta contundencia. Pues un cuchillo,
una pistola, un libro para adultos, un cigarro. De todas formas, lo que hace una expresión normal y que la convierta en algo poético, en algo lírico, es el adjetivo. Bien, si nosotros ponemos la palabra dolor y la palabra mojado separada, pues no parece como que, bueno, pues nada, vale, dos palabras que pueden gustar más o menos, pero si las juntamos, dolor mojado, aquello tiene una serie de connotaciones y de emoción importante. Estos sujetos podrían ser esos adjetivos. Un adjetivo que pone un acento en algo inconcreto. Les leo otro de los textos que se han incluido en el catálogo, titulado On the Road to You, en la carretera. Mi vida son kilómetros de carretera sin fin. He dejado en ellas un rastro de mí y en ellas, en mí, cientos de millones de imágenes y sensaciones que hoy parecen un sueño. Un sueño luminoso como de neón, pero al mismo tiempo bañados en luz, color, corteza de melancolía. Con las dos manos en el volante atravieso increíbles atardeceres, increíbles amaneceres e increíbles mediodías, moteles y gasolineras, lluvia finísima y tifones, volcanes y bambú, 7-Eleven y banderas en todos los idiomas. Cada paisaje, cada metro recorrido, me produce la pequeña ansiedad de saber que probablemente no volveré a pasar por ellos nunca más. ¿Dónde estuviste? ¿Qué has visto? ¿A dónde vas? Porque quiero ir contigo y comprarme una casa al lado de la tuya. Horacio. Horacio es tu hijo. Este texto es consecuencia de la experiencia de un viaje en Estados Unidos. La experiencia de muchísimos viajes, principalmente Estados Unidos y Japón. Sí. Cuando vas en coche en una carretera estás atravesando paisajes. Estos paisajes te dejan siempre una huella. Este texto pertenece a una colección que hice pues, con un aire pop. Me encanta todo lo limpio y el pop entre ellos. Entonces yo quería hacer una colección que tuviese ligeras notas de esos viajes, de los neones, de las máquinas que hay en Japón, de vending machine, es decir, cosas luminosas y al mismo tiempo cosas de naturaleza, como la lluvia finísima. Recuerdo en Japón, bajo una pequeña montaña y había un campo de arroz infinito, verde. Estaba el cielo plomizo, era ya tarde, 7, 8, y en medio había una grulla, una garza blanca. Y me pareció tan bonito, era como si aquello no fuese casualidad, como si lo hubiesen puesto allí a mano. Y yo quería en esa colección esas sensaciones que yo tenía, contarlas, ¿no? Siempre, a pesar de que trabajo con estos pocos elementos y que se pueden parecer todos los cuadros entre sí, cada colección tiene una intención. A veces estos viajes, estas experiencias que he tenido junto con mi hijo, a veces es una película o un director de cine. Y en este caso concreto, pues y luego también On the Road es en acción. Me gusta moverme, me gusta la acción. Soy poco espectador en ese aspecto. Reflejas siempre en tus declaraciones la importancia que tiene el paisaje, el campo, en tu infancia, ahora no lo he vuelto a recordar, en tus salidas por el campo a pasear en bicicleta. Sin embargo, ese paisaje, esa naturaleza que tanto admiras, no ha sido objeto de atención en tu obra. No te has dedicado nunca al paisaje. Una de mis galerías se va ahora a Hong Kong y no me lleva porque la temática es el paisaje. Y yo le dije, pero si yo, en mis cuadros son todos paisajes,
paisajes abstraídos. Tú has comentado antes lo del negro, del bosque sin luna de noche, y el rojo también. Es un rojo de atardecer cegador. De hecho, el primer cuadro rojo fue una gradación de violeta, carmines, rojos, naranjas. Y al siguiente pues ya fue completamente plano, ¿no? Una síntesis, ¿no? Sí, hay, bueno, el que tú has dicho de la tundra sin frío, ¿no? Sí, son paisajes abstraídos. Tu proceso creativo... Perdón, y si no lo represento es porque despistan. Cuanto más elementos pongas en una obra, más despistan. Entonces, nosotros, bueno, podemos... Pasaba también una cosa, cuando yo ponía, al principio hacía unos cuadros que eran rectangulares y muy alargados. Y la figura podía estar desplazada en un punto, a veces en el centro, pero a veces en un extremo o en otro, y desconcertaba, porque nosotros tendemos a la simetría y a explicarnos, intentar explicarnos por qué hay ese espacio delante o detrás de la figura, ¿no? Y ahí en esos espacios vacíos nosotros podemos proyectar e imaginar, y también en cierto modo es una representación de la vida, del camino que nos queda o del vivido. Te decía que tu proceso creativo es muy lento, muy meditado. ¿Nos puedes explicar? Desde que concebas la idea hasta que queda reflejada en el lienzo. Bueno, tú lo has contado. Lo primero, yo nunca tengo una buena idea en el estudio. Todas las tengo fuera. Para mí es muy inspirador viajar en coche o en bicicleta o correr por el campo. Y luego materializar eso, es decir, que cómo paso esa idea al cuadro. Y ejecutarlo es lo más tedioso y lo menos interesante, ¿no? Son muchos días, semanas, meses y mucha paciencia. Como lo has explicado tú perfectamente en la sesión de fotografías, la grisalla, las veladuras, etc. Esa técnica que utilizas, has hablado de la influencia de los primitivos italianos, has nombrado el nombre concreto de Botticelli, pero yo viendo tus pinturas veo unas concordancias muy claras en el uso del óleo y de las veladuras con los primitivos flamencos. ¿Los tienes también en cuenta, los pintores flamencos del siglo XV? Claro, me traje en el paladar a los artistas primeros del Renacimiento, pero luego me salían muy flamencos. Y sí, de hecho, intento que el colorido sea más rico que el que tenían los italianos. Los flamencos tenían más dinero. Y yo creo de todas formas, porque formalmente estoy influido por el misterio, la técnica que tienen los primeros renacentistas. No había forma de ver la mano del artista y aquello me parecía muy interesante. Porque para mí el misterio es uno de los elementos más importantes para el arte. Y en todo, en la técnica, en la temática, en el significado. Pero a mí me gusta decir que mi influencia o mi principal inspiración está un poco más atrás, en el arte de las cavernas. Porque el arte empieza como una manifestación místico, religiosa, mágica. No era, por supuesto, decorativa, no había luz para apreciar lo que se pintaba allí. Entonces, me encanta la idea de que el arte empiece como una manifestación religiosa. Y bueno, es cierto que luego han sido, en nombre de las religiones, han hecho
fantásticas obras de arte, no solamente de pintura, escultura, sino también musicales y arquitectónicas. Pero no solamente eso, sino que ellos lo que representaban eran oraciones, plegarias. Ellos representaban un mamut para conseguir un mamut. Era un rezo. Y a mí me gusta pensar que yo también estoy haciendo lo mismo. Pintar belleza, pintar serenidad, pintar espiritualidad para conseguirla, como un rezo a Dios y, bueno, que me sea concedido esos elementos. Les leo otro de los textos incluidos en el catálogo. José Naví, Cambiar la vida. Cuando era pequeño, la luz del sol bastaba para ver las cosas con claridad. El sol atravesaba el aire con olor a tierra húmeda y amapola hasta llegar a cada cosa para alumbrarla. Y a cada cosa le producía una sombra. Todo bajo el sol era nítido, limpio, pero perfecto. Me pasé toda mi infancia observando a mi alrededor. Sentí especial atracción por las cosas pequeñas. Recuerdo la belleza que había en el micromundo que abarcaba mis ojos, tumbado boca abajo a un palmo del suelo. La minúscula pero voluptuosa orografía de un terrón de tierra, el color verde perfecto de una pequeña brizna de hierba y su sombra, el perfecto mecanismo de las patitas de una arañita casi transparente y su perfecta sombra. En ese momento me sentía el dueño de ese metro de tierra que me sostenía y yo contemplaba. Si me daba la vuelta, observaba la evolución de las nubes y las líneas de tiza que dejaban los aviones sobre el cielo. Bajo esa placidez, con el ruido lejano de los motores de los aviones y el murmullo del campo, sintiendo bullir la vida bajo mi espalda, cerraba los ojos, pegaba mi lengua al cielo de mi boca y pensaba que todo lo que deseamos era posible. Aún hoy, cuando todos en la ciudad duermen y la luz de mi estudio está encendida, y yo pinto tan aplicadamente como cuando de pequeño me peinaba con agua al pelo para ir al colegio, sigo pensando que podemos transformar la vida hasta que se parezca a aquello que deseamos. A esa hora, de noche, el recuerdo de aquella luz del sol me basta para ver las cosas con claridad. ¿Tiene la pintura capacidad transformadora? ¿Pretendes con tu pintura, con la belleza de tu pintura, transformar al espectador, transformar la sociedad? Por supuesto. Los científicos y los artistas son la punta de lanza, la vanguardia, los que nos llevan a donde justo estamos. A veces se me ha criticado que mis cuadros son demasiado bellos, demasiado amables, que no hay protesta social. Y yo le digo que nunca un cuadro, una canción ha cambiado el mundo por sí sola. Y que para mí era suficiente con embellecer el metro cuadrado de tierra que me ha tocado. Y si cada uno de nosotros hace eso, conseguimos realmente un mundo mejor. Quiero pensar que sí, que nos cambia la vida. De hecho, la gente se hace un montón de kilómetros para ver arte y apreciarlo. Tenemos Sevilla lleno de turistas que vienen a ver la estupendísima ciudad que tenemos. No solamente por el clima. Has hablado en este texto que acabo de leer de tu atracción por las cosas pequeñas cuando eras niño. ¿Tiene eso algo que ver con ese gusto de tu pintura por el detallismo, por ese preciosismo tan evidente? No, decía San Francisco de Asís que la verdadera voluptuosidad estaba en las cosas pequeñas, ¿no? Y yo creo que mi trabajo, la pintura sea sencillo, sea humilde, sea noble y pequeño para conseguir emocionar de manera grande. Cuando alguien
se acerca y me dice, bueno, hablando del detalle de mi trabajo, qué bien pintado está. Y pienso, lo he hecho mal. Si alguien piensa que mi cuadro es solamente algo bonito, es que no lo he hecho bien. Porque yo, la técnica que uso, donde no se nota la pincelada, donde hay misterio, está en función de la emoción. Si a alguien le gusta mi cuadro simplemente porque es bonito, yo he fracasado. Mencionabas antes tu admiración por los primitivos italianos y esa capacidad de no reflejar en sus obras el rastro de la pincelada, lo has vuelto a recordar ahora. Buscas eso, ¿no? Superficies limpias, superficies lisas, has dicho textualmente, como el pañuelo de la Verónica. Yo recuerdo, tengo un amigo que me escribe textos, aparte de los que escribo yo, él me escribe también textos. De hecho, en el catálogo de Alma Mater hay un texto precioso de él. Y uno de los primeros textos para una de las primeras exposiciones se titulaba Cuando las máquinas trabajen a mano. La idea de mi pintura es que no parezcan hechos por la mano humana, que parezcan hechos a máquina o de manera mágica como el paño de la Verónica. Porque, por ejemplo, nosotros vemos, nadie va a discutir aquí a Velázquez, ¿no? Y cuando te acercas y ves esa maravilla de pinceladas, ¿no? Y que con una pincelada, así, haciendo un bucle, te cuenta perfectamente cualquier elemento, ¿no? Pero vemos a un hombre genio. En cambio, en el primer Renacimiento vemos no un hombre, sino algo que está por encima del hombre. Es como si un ángel hubiese venido y hubiese posado la pintura de manera delicada y de manera mágica. Y yo pues, busco eso, esa cosa mágica, trascendente, que no se vea rastro de la mano, rastro de la parte artesanal que tiene la pintura. Pero esa parte artesanal que en tu forma de pintar está muy presente porque tú mismo preparas las telas, tú mismo preparas los pigmentos, tú mismo preparas los barnices. Tienes ese gusto, casi podríamos decir, gremial medieval por el arte de la pintura. Sí, la verdad que es un poco fastidioso tener que hacer todo eso a mano. Pero intento trabajar con lo mejor, porque igual que con la composición, la temática, con todo. Quiero que tengas trascendencia y que no envejezcan. Me pasa igual con los materiales. Quiero trabajar y también haciendo un guiño a lo que he dicho del componente sacro. Quiero que todos los elementos con los que trabajo sean los mejores del mercado. Y eso no queda más remedio que hacerlo uno mismo. Porque quiero eso, trabajar con los materiales más nobles, con uso para los ojos cuando son azules, la lapidázuli, que es una piedra semipreciosa, ¿no? Me parece bonito usar eso como metáfora, ¿no? Para la mirada. Y llegamos al cartel. Un día te llama el presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla y te encarga un cartel para la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué pensaste en ese momento? Desde luego no sabía la responsabilidad que se me caía encima. Yo le dije que sí muy alegremente. Luego me invitasteis a ver, conocer los carteles. Y en la sede están todos los carteles y son cuadros. Entonces, la idea es que los carteles sean cuadros también. En ese periodo yo ya había diseñado, ideado y hecho un montón de carteles. Yo tengo una cierta formación también de publicista, de diseñador. Pero cuando nos reunimos y me piden que sea un cuadro y que sea muy salustiano, tengo que empezar de nuevo. En el acto de presentación del cartel, tu sobrina, no quisiste hacerlo tú, fue tu sobrina la que leyó un texto entre la multitud. Solo estás tú que también se ha incluido en el catálogo. Si me permites.
Tenía 12 años cuando mi hermano murió. Mi madre me pidió que entrara en la habitación donde reposaba su cuerpo para despedirme de él. Yo estaba aterrado, pero cuando vi su cara y el gesto sereno de sus manos cruzadas sobre su pecho, me quedé estremecido. ¿Cómo un cuerpo yacente podía contener tanta belleza? Tenía barba de varios días. Los párpados y los labios estaban separados apenas 1 milímetro. Parecía un Cristo, el Cristo más bello que jamás se haya representado en obra de arte alguna. Mi hermano estaba increíblemente sereno, serenísimo. En su faz no quedaba rastro alguno de los 2 años de sufrimiento que había padecido. La plenitud en su rostro era tal que parecía iluminado por dentro. Era como si portara una luz propia, pero la suya no era una luz cualquiera. Era la luz más amable y serena que jamás hubiera visto. Con el tiempo me he dado cuenta de que es esa luz interior la que he estado buscando todos estos años para trasladarla a mis lienzos. Cuando me pidieron crear el cartel de Semana Santa, estuve tentado de representar a Jesucristo yacente, pero esa idea la deseché pronto. Caí en la cuenta de que mi trabajo siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida y de las cosas. Por eso decidí que mi cuadro debía celebrar la parte luminosa de la Semana Santa, la resurrección. Al hacerlo, de alguna manera, me serviría para confirmar la resurrección de la memoria de mi hermano. Mi Cristo es un Cristo clásico a la manera de los Cristos barrocos y renacentistas de España e Italia. A diferencia de los germánicos y flamencos, ensangrentados y retorcidos por el dolor, el mío es un Cristo sereno, lleno de majestad y dulzura. Ellos representan al hombre que hay en Cristo. Nosotros, los del sur de Europa, celebramos al Dios que hay en él. Por eso el cuerpo de mi Cristo apenas tiene señales de su pasión y crucifixión. Solo muestra unas heridas mínimas en el costado y en la mano, prácticamente ya curadas. Mi Cristo luce joven y bello, joven como metáfora de pureza. Así se ha mostrado a la Virgen María en la historia del arte, casi como un adolescente. Y bello porque me remito a Platón. Belleza y bondad son la misma cosa. Mi Cristo nos mira a los ojos con una mirada dulce pero firme. Si la mirada es la distancia más corta que hay entre 2 puntos, la de Cristo es la distancia más corta que hay entre nosotros y el cielo. Desde que se hizo público la designación de mi nombre para realizar el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2024, he recibido muchos consejos. Todos me pedían que fuera fiel a mí mismo y al mismo tiempo me sugerían que representara tal o cual Virgen o Cristo. Pero la representación de una imagen sacra se aleja mucho de mi estilo. Necesitaba un modelo, un cuerpo real y vivo, que me ayudase a reunir toda la emoción, la belleza y la contención que quería transmitir. Al final, la solución la tenía en casa. Mi hijo Horacio es bellísimo, a la manera que son los ángeles, los arcángeles y los querubines. Por eso y por la ternura, la serenidad y la espiritualidad que desprende su mirada, enseguida entendí que era el modelo perfecto para mi cuadro. Me habría encantado incluir en el cartel un homenaje a todas las hermandades de la ciudad, pero solo he podido evocar a 2 de ellas, el paño del Cristo del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. Considero que el paño del Cachorro es uno de los más hermosos que existen. El movimiento que le imprime el viento le da un carácter dramático y emocionante. Este movimiento enfatiza aún más, si cabe, la quietud y la majestad del Cristo que he representado. Las potencias del Cristo del Amor son igualmente bellísimas, perfectas para coronar a este Cristo joven y resucitado. Además, está su nombre, el amor. ¿Se puede tener un nombre más bello? El amor de Cristo nos alimenta y redime, y ha sido el amor de Padre, el del Hijo y el del Hermano, el que me ha inspirado al crear esta obra, plena de sereno respeto y de un insaciable anhelo de resurrección en la eternidad. Califican la resurrección como la parte más luminosa de la Semana Santa. Elegiste ese tema en concreto. Cuando la tradición cartelística en Sevilla ha sido central de iconografía
en los temas pasionistas, que son a los que rinden culto las hermandades, las cofradías de Sevilla, a excepción de una de ellas, la Resurrección, que será el domingo de Pascua. He pasado esta noche en un hospital de Huelva velando a un familiar. Esta tarde he estado en un... ¿Cómo se llaman los sitios estos donde llevan a un tanatorio? Para acompañar a un amigo que se había muerto su mamá. En mi familia también hemos tenido muertes importantes. Yo creo que la única razón de ser de la Semana Santa es la resurrección. Y siendo consecuente con mi trabajo, no podía... Hice bocetos, no descarté ninguna posibilidad, ninguna idea. Pero ahora pienso que no habría podido hacer otro cuadro que no fuese otro tema que no hubiese sido la resurrección de Jesucristo. Aún a sabiendas de que no es lo más popular en mi ciudad. No es popular porque las procesiones de la Resurrección se perdieron en el siglo XVII. Hubo varias cofradías de penitencia que celebraban esas procesiones en la mañana del domingo de Resurrección. Se perdieron en la etapa barroca y solo una hermandad de reciente fundación, la Hermandad de la Sagrada Resurrección, la ha recuperado hace apenas unas décadas. Ese Cristo resucitado, que desde el punto de vista iconográfico es impecable, se ajusta exactamente a la tradición de la iconografía católica, lo has tenido muy en cuenta. El uso del paño de pureza, inspirado en el del cachorro, el uso de las potencias que marcan la divinidad del hombre, que al mismo tiempo es Dios. Cuando descarté que no podía trabajar pues, copiando una imagen, ya digo que lo intenté, pero yo no me veía allí reflejado y pues también recordé que quería un salustiano. Tuve que recurrir a un modelo vivo. Pensé que era más comprometido usar un modelo para la Virgen que para Cristo. Hablo de cómo fui descartando, ¿no? También pensé un Cristo yacente, como recuerdo de la muerte de mi hermano. Pero pensé que realmente yo tenía que hablar de la resurrección. Lo he hecho basándome en la tradición más clásica. He estudiado todos los resucitados en pintura, en escultura. Y no hay ningún elemento realmente inventado en el cuadro. Es decir, pues la postura es una... Al final, nosotros bebemos de las fuentes y de la iconografía que nos precede. De hecho, las llagas son un homenaje a las llagas de Bramantino, del resucitado de Bramantino, que me emociona muchísimo. Y luego, pues, también quería poner unos elementos de las hermandades, de algunas de las hermandades, y me pareció que estudié también todos los paños de pureza de todos los Cristos, pero pensé que el del Cristo del Cachorro le daba un contrapunto a la casi frontalidad del Cristo. Es cierto que tiene un pequeño movimiento como de vela que la mueve una pequeña brisa, ¿no? Y le daba el paño de pureza del Cachorro una rotundidad tremenda. Es una pena que no lo haya podido representar completo, porque realmente era espectacular el boceto que hice, ¿no? Y luego también estuve viendo diferentes potencias. Tenemos unos orfebres maravillosos en Sevilla, pero al final
pensé que el del Cristo del amor eran muy contenidos y muy elegantes y simétricos. Y aparte, me encanta el Cristo del amor y su nombre. Has hablado de la clara influencia del Cristo resucitado de Bramantino, que está en el Museo Thyssen de Madrid, a la hora de componer tu Cristo resucitado, en el que destaca sobre todo la estricta frontalidad, la mirada directa al espectador y el ademán de señalarse la herida del costado, que remite claramente a la escena de la duda de Santo Tomás. ¿Lo tuviste esto en cuenta, el relato bíblico? Sí, yo puse de todas formas el foco en la mirada, en los ojos. Otra de las cosas por las que no pude usar ninguna imagen, no hay ninguna imagen que nos mire, ni de Cristo ni de Virgen. Y yo quería que hubiese un diálogo directo entre la figura y nosotros, entre el Cristo y nosotros, a partir del Renacimiento y de humanizar a Jesucristo, la Virgen María. En la Edad Media, pues Jesucristo se representaba de una manera un poquito más amenazante. Y a partir del Renacimiento se representa con personas como nosotros. Y me gustaba esa mirada directa al espectador, que yo creo que ha inquietado un poco y que a lo mejor no sé si parte de la polémica tiene que ver con que nos mira de esa manera tan penetrante, amable, dulce pero penetrante. Y al igual que este amigo que me escribió los textos dijo que la mínima distancia entre dos puntos era la mirada, yo quería, con esta mirada tan directa a nosotros, que nos sintiésemos que esa era la distancia más corta entre nosotros y el cielo, el paraíso. Es decir, que esos ojos, esa mirada, era la puerta de nosotros a nuestra vida trascendente. También quería que señalase las llagas, unas llagas ya prácticamente curadas, porque Jesucristo resucitado ya es prácticamente un Dios y su parte de hombre se queda en la tierra. Y también tenía una intención poética, no está en el corazón, pero también a través de esa llaga podríamos llegar al corazón de Jesucristo. Quería hacer un Jesucristo muy humano, muy cercano. Y después de esta experiencia, ¿vas a vivir la Semana Santa del año 2024 en Sevilla? Claro. Pues sí, creo que va a ser muy emocionante vivir este año la Semana Santa. Y de hecho, bueno, voy a estar bastante ocupado porque vienen mis galeristas de Alemania, de Suiza y de Holanda. Quieren compartir conmigo esta experiencia, que sí que me veo de guía.